La semana pasada terminamos en que los discípulos regresan a Jerusalén. Los que llegan a Jerusalén para las fiestas, había 4 fiestas importantes en Jerusalén. Hay muchas fiestas, pero 4 que se dan en un periodo corto, desde la Pascua al Pentecostés. Y todo varón judío que estuviera viviendo en cualquier ciudad o en cualquier nación, si podía ir, era importante que fuera. Entonces Jerusalén está lleno de gente porque están llegando para la fiesta del Pentecostés. Se enteran, porque no se habían enterado, se enteran que hace apenas 2 meses surgió un hombre llamado Jesús que dijo que era el Mesías, un impostor de acuerdo a los líderes, y por eso lo crucificaron, pensando que ahí todo iba a terminar. Sin embargo, van a ser testigos, estos que fueron por el Pentecostés van a ser testigos de algo asombroso, algo que requiere explicación y va a abrir la puerta precisamente para estar receptivos a lo que van a entender. Los líderes religiosos, por otra parte, no están interesados en la verdad. Los líderes religiosos lo que quieren es seguir protegiendo sus puestos, seguir protegiendo sus privilegios. Hechos 2:1. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Acuérdense, la semana pasada vimos, está Jesús, está su familia, están sus hermanos y están de los 70 discípulos, seguramente están también reunidos esperando la promesa del regalo del Espíritu Santo. Las 4 fiestas más importantes, les decía, son la Pascua. Nuestro Señor Jesús fue crucificado precisamente en la Pascua, que se conoce también como Pesaj. Conmemoran la salida de Egipto. Eso es lo que recordaban con la Pascua, la salida de Egipto, y era una sombra. Dice Pablo que muchas cosas que venían del pasado eran una sombra de lo que habría de venir. La Pascua, mataron un cordero todos los esclavos en Egipto, iba a representar o era una sombra del sacrificio de Jesús. Que el sacrificio de Jesús se hizo exactamente el día que correspondería a la Pascua. Juan 1:29 dice: al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo un símil al cordero que mataban cuando salieron de Egipto. La fiesta que se hacía inmediatamente después de esos días es la fiesta de los panes sin levadura. De igual manera, cuando salieron de Egipto, Dios les dijo a través de Moisés que no comieran pan con levadura. ¿Por qué? El pan con levadura en ese entonces, como ahora la masa madre, dejaban un poquito del pan anterior para preparar el pan del día siguiente. Entonces el pan del día de hoy tenía un recuerdo del pasado. Y lo que está haciendo Dios es rompiendo toda atadura, toda ligadura, toda conexión que tengan con el pasado de la esclavitud. Siempre que hacían pan, tenía conexión al pan de ayer. El alimento de hoy tiene conexión con el alimento de ayer. El pan sin levadura es, vamos a empezar de cero, vamos a empezar algo nuevo. Es una sombra de la nueva vida en Cristo, del nuevo nacimiento que tenemos en Cristo. Dice Levíticos 23:6: al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el festival de los panes sin levadura. Este festival en honor al Señor continúa por 7 días. Y durante ese tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. Está la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Después seguía la fiesta de las primicias, en que ofrecían los primeros frutos de la cosecha que tuvieran. Era la sombra de la resurrección, dar las primicias. Jesús es la primicia de los que resucitaron, eso dice la palabra. Después seremos nosotros. Éxodo 34:22 dice: deberás celebrar el festival de la cosecha con los primeros frutos de la cosecha del trigo, y celebrar también el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha. Las primicias entonces se daban en 2 ocasiones: al inicio de la cosecha y al final de la cosecha. Con el tiempo se le agregó otro simbolismo a la fiesta de las primicias. Antes de la fiesta de las primicias estabas expectante para ver cuándo surgían las primeras gavillas y poder recogerlas. Le dieron también el simbolismo de cómo estaba el pueblo expectante antes de que Dios diera la ley a Moisés en el Sinaí. Era la sombra de vamos a esperar qué Dios nos va a dar. Vamos a esperar, antes de la primicia vamos a esperar qué es lo que Dios nos va a entregar.
y era una sombra del derramamiento del Espíritu Santo. En el Sinaí están esperando algo que nos va a dar Dios, no sabían qué era, estamos esperando que nos dé algo. Ahora el pueblo está esperando en el aposento alto, están esperando que Dios les dé algo. Y finalmente, la fiesta del Pentecostés, o fiestas de las semanas, o fiesta de Shavuot. Pentecostés significa cincuenteavo. Es eso lo que significa, no es un término religioso. 50, porque desde la Pascua contabas 50 días o contabas 7 semanas. Desde la Pascua contabas 50 días. 50 días después de la Pascua es la fiesta del Pentecostés. Deuteronomio 16:9 dice: cuenta 7 semanas a partir del momento en que comiences a cortar el grano al inicio de la cosecha. Entonces, esas 4 fiestas son importantes en el pueblo judío, y esa fiesta del Pentecostés es la que se está celebrando cuando los discípulos están reunidos en el aposento. 2:2 de Hechos. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. La palabra para viento es la misma palabra para espíritu, para aliento, es la palabra en griego que es neuma. Ahora, voy a hacer esta aclaración porque más adelante vamos a ver. Dice, de repente se oyó un ruido. La palabra para ruido en el griego es eco, es acento invertido CHO, de donde tenemos nuestra palabra eco, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque escuchan un ruido, eco. Esa palabra se traduce como estruendo, se traduce como, valga la redundancia, como ruido, pero provocado por algo que no es humano, por la naturaleza, por el mover de los vientos, por algo que no es creado por el hombre. Ahora, aunque los discípulos están en el aposento alto, están orando, están esperando la promesa del Espíritu Santo, pero no saben cómo va a llegar, ¿no? Entonces ellos están esperando, están orando: Señor, la promesa del regalo ya lo queremos recibir. Y de repente cuando les llega, los sorprende y salen corriendo. Eso lo dice más adelante. Ahora, cuando Jesús regrese, dice la palabra que vendrá como ladrón en la noche. Incluso los cristianos que oramos, los cristianos que decimos: ven Señor Jesús, incluso cuando llegue nos va a sorprender también. Será tan inesperado que nos sorprenderá. Verso 3. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Hay ruido, hay luces, hay fuego y unas como llamas. Todos son similares, son como por comparación. No es que fue un viento, sino como un viento. No era llamas literales, sino algo parecido a unas llamas. Un fuego uniforme después se posa sobre cada uno de los creyentes, sobre todos los que están allá adentro, los discípulos, la familia de Jesús, las mujeres, los que estén ahí tienen una confirmación visual, auditiva, de que la iglesia no es para unos escogidos, la iglesia es para todos. Ahora, los judíos que conocen su historia, todo esto es familiar, porque cuando Dios le da la ley a Moisés, hay un espectáculo similar cuando Jehová desciende sobre el monte Sinaí o el monte Horeb, es el mismo. Éxodo 19:16 dice: en la mañana del tercer día retumbaron truenos, destellaron relámpagos y una nube densa descendió sobre el monte. Entonces en la memoria colectiva del pueblo judío está esa figura de cuando Dios desciende, hay luces, hay fuego, hay truenos, hay relámpagos, y estos fenómenos llaman la atención de los que están adentro como de los que están afuera. La primera reacción es: algo está sucediendo, ¿no? Así nos pasa cuando hay un accidente aquí y se oye, más de 4 voltean o ya están como queriendo salir porque ¿qué pasó? Hay un ruido que llama la atención y queremos saber de qué se trata. Tanto el fuego como las llamas son elementos de la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Éxodo 3:2 dice: allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Ezequiel 1:13 dice: los seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas brillantes, y daba la impresión de que entre ellos destellaban relámpagos.
dice Ezequiel. Entonces el pueblo judío sabe, los que están ahí saben, estamos ante una teofanía. Teofanía es una manifestación visible de la presencia de Dios. Hay una manifestación de Dios que no podemos negar. El Espíritu Santo se está manifestando en ese momento así. Pero no podemos hacer doctrina o teología de un evento, porque no todas las manifestaciones del Espíritu Santo son iguales o hacen lo mismo. Vamos a leer tres porciones en que quien actúa es el Espíritu Santo, pero lo que provoca hacer o lo que hace son cosas distintas. Hechos 8:26, cuando Felipe y el eunuco tienen un encuentro, dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor. Cuando la palabra dice un ángel del Señor, normalmente hace referencia a Jesús, pero Jesús ya no está. Entonces está la promesa de que vendría el Espíritu Santo, y tenemos la confirmación porque más adelante ya no dice ángel del Señor. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Verso 29, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, la misma historia, pero ahora dice: el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Algunos escritores creen que es para tener la confirmación que el Espíritu Santo es la promesa de Jesús. Acércate y camina junto al carruaje. Y después el Espíritu Santo hace algo más. Verso 39 del capítulo 8. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entonces el Espíritu Santo le da instrucción, le dice: acércate, y el Espíritu Santo después toma corporalmente a Felipe y lo transporta a otro lugar. Los discípulos entonces están en el aposento alto, oyen como viento, ven como llama, que se posan en cada uno, les sorprende y saben que tienen la visita del Espíritu Santo. Ese día lo reconocen. En las semanas pasadas vimos que no es la primera interacción que los discípulos tienen con el Espíritu Santo. El Señor Jesús ya les había dicho: sean llenos del Espíritu Santo, cuando fueron a predicar de dos en dos. Entonces no es la primera vez que tienen esta figura de la llenura, no es la primera vez que hablan como de bautismo, pero es la primera vez que tienen una manifestación de este tipo. Son llenos del Espíritu Santo, pero anteriormente ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Y más adelante dice que Pedro sigue siendo lleno del Espíritu Santo. Y después Pablo dice: sean llenos del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que no podemos entender con nuestra mente limitada de cómo actúa el Espíritu Santo. Lo que sabemos cuando menos es esto: que aunque estemos llenos del Espíritu Santo, siempre hay espacio para más. No sé si se va uno vaciando, pensaría yo que no, pero o puede ser que sí, no lo sé, pero siempre hay lugar para más. Nunca vas a estar lleno del Espíritu Santo que digas: no, ya no se puede más. Constantemente podemos continuar llenándonos de la presencia del Espíritu. Algo que vemos en la historia de la iglesia es que los discípulos no quedaron fijos, obsesionados con este suceso, con este evento, con esta experiencia. No se menciona en ningún otro escrito excepto en Hechos. El evento que sí repiten una y otra vez es la resurrección. Cada vez que los discípulos hablaban de la resurrección, de la muerte en la cruz y de la resurrección. No hablaban del Pentecostés, porque sin lo primero no habría lo segundo. Sin crucifixión, sin resurrección, no habría Pentecostés. Las lenguas en cada uno de los presentes manifiesta que hay unidad, pero mantienen en cada uno su individualidad. Vamos a ver más adelante por qué digo esto. El Espíritu Santo con este suceso está anunciando una nueva era, porque es la promesa que Jesús les dijo: llegará el regalo. La promesa de una nueva era en que el Espíritu Santo llega para nunca más irse. El Señor Jesús, por la limitación de su cuerpo físico, estuvo un periodo de tiempo. Los discípulos querían estar con Jesús constantemente, y Jesús les dice: no, les conviene que me vaya,
porque si yo me voy, vendrá el Espíritu Santo que estará con ustedes siempre, en todo lugar, en todo momento, con cada uno de ustedes. Y es lo que está sucediendo en este momento. Llega el Espíritu Santo para nunca más irse. Ya no llegó de forma temporal, sino de forma, de esta forma, para nunca más irse. 2 capítulos más adelante dice en Hechos 4:8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, continúa la llenura del Espíritu Santo. Ya nunca más se vuelve a mencionar una manifestación similar, pero el resultado continúa el resto de la vida de los discípulos. Hechos 2:4: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. El mensaje principal de esta ocasión no es el viento fuerte, no es la llama, no es ni siquiera el hablar en diferentes idiomas. El mensaje principal es: hay un nuevo pacto, hay una nueva etapa, e inicia una nueva etapa de la relación de Dios con su iglesia. Lucas no pone el debate sobre la naturaleza y extensión del don de las lenguas, solo describe lo que inicia la fe de la era o la era cristiana. El tema de que fueron llenos se ha prestado a debate teológico. No es el tema, no es el caso el día de hoy, no estamos estudiando ese tema, pero lo voy a resumir así por conocimiento general. La Biblia habla de 2 eventos: el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Generalmente cuando se refiere o habla del bautismo del Espíritu Santo es en relación a personas que tienen un primer encuentro con Jesucristo o que reconocen a Jesucristo como Salvador. 1 Corintios 12:13 dice: entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Efesios 4, de 4 al 5: pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Cuando habla de llenura, normalmente habla de empoderamiento para realizar una tarea en particular. Es un empoderamiento espiritual para realizar un ministerio. En este caso, la evangelización. Por eso Efesios 5:18 dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu ocurre solamente una vez en la vida del creyente, en el momento de la salvación. Romanos 6:3: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Hechos 11:15-16 dice: cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces, la llenura puede darse no solamente en el momento de la salvación, sino en diferentes ocasiones cuando Dios te empodera para un caso en particular. Hemos visto en ocasiones cuando alguien da una palabra y es una palabra certera, el Espíritu le llena para dar esa palabra en ese momento. No que todo el tiempo ande dando revelación o ande dando, sino que de repente en un momento alguien te dice: oye, ¿sabes qué? Siento decirte de Dios esto. Y es puntual, cumple su propósito, cumple su palabra. El Espíritu Santo te llenó en ese momento para cumplir un propósito específico que traiga bendición a su iglesia. La llenura, decía entonces, puede darse en el momento de la salvación, pero también en otras ocasiones. Hechos 4:31 dice: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo
y predicaban con valentía la palabra de Dios. La llenura los llevó a predicar con valentía. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. El Espíritu Santo lo capacitó, lo empoderó. ¿Para qué? ¿Alguien recuerda qué sucedió después con Esteban? Para morir, para ser apedreado, y dice la palabra como un rostro como de ángel. O sea, no sabemos cómo, si no sentía dolor, no sabemos, pero el Espíritu Santo dice, lleno del Espíritu Santo. En este primer momento, en el aposento alto, los capacitó para hablar idiomas, lenguas diferentes. En esa ocasión había en Jerusalén representados más de 15 países diferentes. Y Dios hizo algo único. Capacitó, empoderó a estos hombres y mujeres que estaban encerrados, algunos de ellos temerosos de qué les iba a pasar. Y momentos después los vemos predicando con valor, siendo comunicadores del Evangelio. Con esta declaración en varios idiomas, una vez más queda claro, el Evangelio supera la barrera étnica, la barrera geográfica. ¿Por qué? Los judíos eran celosos y los judíos ¿qué pensaban? El Evangelio, el Mesías es solamente para nosotros. Nosotros somos el pueblo escogido y nadie más. Nosotros y solo nosotros. Y si iban a predicar a otros o a compartir el Evangelio, solamente buscaban a judíos. Y aquí el mensaje lo están recibiendo gente de toda nación. La barrera étnica queda superada. En la Biblia hay otra historia donde hay una diversificación de idiomas. Está en el Génesis. Es la Torre de Babel. En esa ocasión, Dios les dio la instrucción que se dispersaran por todo el mundo. Pero un grupo se unió y dijo, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a asentar aquí. Estaban manifestando una independencia, querían hacer lo que ellos querían hacer y no obedecer la voluntad de Dios. Dios establece su voluntad y los confunde y hablan diferentes idiomas. Eso sucedió en la Torre de Babel. Estaba un pueblo unificado, construyen, Dios los confunde, hablan diferentes idiomas, ya no se pueden comunicar y ahí terminan su proyecto. En la era del Espíritu Santo, los celos de los pueblos judíos o un nacionalismo de los judíos no permitiría que tan fácilmente fueran y compartieran el Evangelio a griegos, a romanos o a cualquier otra cultura. Entonces, con este evento, primer evento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le está diciendo el Evangelio es para todos. Babel separó al pueblo. Ahora ese pueblo vuelve a unirse una vez más a través del Evangelio. Y después de este evento, los discípulos que habían sido tímidos para compartir, temerosos, se transforman en predicadores con poder, valientes. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro hacía 2 meses que había negado a Jesús, hace 50 días que había negado a Jesús. Y más adelante lo vamos a ver, se levanta y da un mensaje de un Pedro transformado por el Espíritu Santo. Verso 5. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén, judíos que reverenciaban a Dios de todas las naciones. Hay judíos de muchas naciones porque tenían que regresar a Jerusalén para las fiestas más importantes. Algunos que habían vivido muchos años afuera de Jerusalén regresaban para pasar sus últimos días ahí. Otros que viajaban largas distancias, viajaban desde Egipto, viajaban desde Irak, actualmente a Jerusalén para esas fiestas. Entonces es un viaje largo y era un viaje caro. Entonces llegaban para la Pascua y muchos de ellos se quedaban ahí por 50 días para estar también en la fiesta del Pentecostés. La población en esa época en Jerusalén era de unos 55,000 habitantes, pero dicen los historiadores que en esas fiestas llegaba a triplicarse, que Guelaguetza ni que nada, no, llegaba a triplicarse la población de Jerusalén. Verso 6. Cuando oyeron el fuerte viento, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Están en una casa, no se dan los detalles, se supone que se cree que la casa está cerca del templo.
Cuando oyen el estruendo, oyen las llamas, los mismos discípulos, los que están en ese lugar, pues salen espantados. Seguramente por la cercanía llegan a los atrios del templo donde está la mayoría de los visitantes a Jerusalén, y empiezan a hablar. Los sacerdotes del templo quizá están ofreciendo los primeros panes de la nueva cosecha, también oyen el ruido, salen para ver qué están escuchando. Ahora, hace un momento mencioné la palabra ruido, que el origen que dice es eco. El ruido que hicieron como un fuerte viento es eco. La palabra que usan en esta porción, escucharon un fuerte ruido, la palabra en el griego es foné, P-H-O-N-E. ¿Les resuena el iPhone? Es así, nada más que foné es con acento. Foné es hablar, emitir sonido o rumor, pero producido por el humano. Entonces el ruido que llama la atención a los que están en el atrio o los visitantes, escuchan voces, murmullos tan fuertes, tan variados, que dicen ¿qué está pasando? Y se acercan para escuchar. En Hechos 2 dijimos, la palabra es eco, ruido desde el cielo. Como el estruendo de viento, ahora murmuraciones, voces que hablan en diferentes idiomas. En el original, cuando dice hablaron en diferentes lenguas, es la palabra dialectos con K, que es obvia cuál es la palabra que relacionamos en el español. Dialectos, lenguajes, comunicación. Las gentes oyen no el mensaje de Jesús, lo que oyen es a estos hombres glorificando a Jesús, magnificando a Jesús. Están escuchando cómo adoran a Jesús, pero lo escuchan en su propio, dice dialectos porque en otras versiones dice en su lengua materna. No, si alguien hay que tienen que tienen otro idioma de origen, el zapoteco, ¿no? A veces cuesta entender el español, pero cuando oyes el zapoteco bien hablado dices, este es de mi pueblo. Él es de mi pueblo porque lo escucho, pero o a veces escuchas el zapoteco y dicen, sí es zapoteco, pero es de otro pueblo más para allá porque tiene unos tonos diferentes. Aquellos decían, no, este es de mi pueblo, está hablando en mi propio idioma. Y eso abrió los corazones de las personas para que pudieran escuchar el mensaje. Y lo que escuchan no son balbuceos, no son, escuchan un mensaje coherente. 7 y 8 de Hechos 2. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Hace referencia, todos estos son de Galilea, porque a los ojos de los judíos, de los habitantes de Jerusalén, los que eran de la región de Galilea, para ellos era una cultura atrasada, los trataban con desprecio, eran personas sin educación. Y ellos dicen, aunque sé que son de Galilea por su vestimenta, porque sé que son de Galilea, los escucho hablar en mi lengua materna. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que los escuche hablar y no tienen un tono, un dejo diferente? Los escucho como si estuviera en mi propio barrio, como si estuviera en mi familia. Como hablan mi idioma es como yo lo hablo, algo que me identifica. 9 al 12 de Hechos. Aquí estamos nosotros, partos, medas, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, o sea que no eran judíos de nacimiento, cretenses, árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Vimos en la primera introducción, en la introducción 1, que por las guerras, las persecuciones, la diáspora, que es la dispersión de los judíos, por los negocios, había judíos en todas las regiones del mundo conocido. Fueron esparcidos por todo el imperio romano y aún más allá. Son judíos, pero por cultura y por lengua pertenecen a otra nación. Algunos de los países que se mencionan están ahí. Los apóstoles llegaría un momento en que irían a esos lugares, pero en esta ocasión todos esos lugares llegaron a los apóstoles.
Hechos 2:9 se leería así, si ponemos las ciudades que están mencionadas, si ponemos con las ciudades actuales o que conocemos. Sería así: aquí estamos de Irán, Turkmenistán, Afganistán, gente de Irak y parte de Siria, del centro de Turquía, del norte de Turquía, de Éfeso, de Egipto, de Libia, cerca de Bengasi al norte de Turquía, de Éfeso, de Egipto, de Libia, de África, de Roma, de Creta, Grecia, de Arabia Saudita, de Jordania, de Siria. Todos esos países actualmente existen. En todos esos países había judíos que regresaban para estas fiestas. Son judíos, pero al irse se culturizaban. Hablaban la lengua que hablaban en Jordania, en Arabia, en Grecia, en Creta, en Bengasi. Vivían la cultura de esos países, de esas ciudades. En Egipto en esta época llegó a haber hasta 1 millón de judíos. Muchos vivían en Alejandría. Ahí vivieron judíos que tradujeron el Antiguo Testamento al griego, que es lo que se conoce como la Septuaginta. Hay gentes convertidas al judaísmo que guardan la ley de Moisés y escuchan las maravillas de Dios. Lo que escuchan no es un mensaje de arrepentimiento. En este momento no escuchan un mensaje de arrepiéntanse. Lo que escuchan es las maravillas de Dios. No sabemos qué decían, pero escuchan alabanzas, adoración de las obras poderosas. Reconocen esto como algo especial, pero no pueden entender qué está pasando. Los visitantes, los apóstoles ya no tienen duda. Esto es el Espíritu Santo. Y estamos comunicando el mensaje a gente de toda lengua y toda nación. Verso 13. Siempre hay un pero. Siempre hay un granito en el arroz. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos. Eso es todo. Dos opiniones diametralmente opuestas ante un mismo evento. Al escuchar otros idiomas, quizá nos pasaría lo mismo si estamos en una reunión de la ONU y junto a nosotros está un chino, un africano, un coreano, un portugués. No entenderíamos nada y diría: mejor cállense porque no entiendo nada, ¿no? Están burlándose. La salida fácil de estos es: están borrachos. Los acusan de estar, la palabra que usan ahí es para identificar la borrachera es: han tomado vino dulce, mosto, dicen otras versiones. En realidad se niegan a creer en el milagro que ha ocurrido. Prefieren burlarse, calumniar a los mensajeros diciendo que están borrachos. De Jesús habían dicho algo similar, ¿recuerdan? De Jesús habían dicho que era un bebedor o un borracho. Entonces no era de extrañar que les digan así a sus discípulos. A lo largo del libro de Hechos vemos una estrategia de Satanás contra los cristianos de forma progresiva, y esto como iglesia y más de ahora en adelante lo vamos a estar viviendo, los ataques contra los cristianos. No sé si vieron una declaración de Noroña en la Cámara de Senados, ¿no? Aquí no hay lugar para Dios, pero en el nombre en el nombramiento de la nueva corte hubo una manifestación. Entonces va a haber una lucha contra el cristianismo, no contra el islamismo, no contra otras religiones. El cristianismo en especial se va a ver atacado. Y una estrategia que Satanás usa lo veremos a lo largo de Hechos. Primero es esto, primero es la burla, el escarnio. Después meten la duda. Hechos 4:7. Hicieron entrar a los discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Después viene la amenaza. Hechos 5:18. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Después viene el castigo, la presión más fuerte. Hechos 5:40. Llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Finalmente viene la muerte. Hechos 7:58. Los arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los cristianos vamos a ser, quizá tú tienes amigos que en corto o hay tanta amistad que se burlan de ti. Y dices: ya te lavaron el coco, ahora ya vas con los cristianos, ahora. Después va endureciéndose la crítica, después ya te borran, ya no te invitan a las fiestas, después ya no, y va escalando. Es parte de la estrategia de Satanás.
Para terminar, el Pentecostés llegó con un viento, pero no era para dar una ley, sino para dar su espíritu. Y aquí empieza el nuevo pacto. Dios no les dio unas nuevas tablas de piedra. El nuevo pacto no escrito en tablas de piedra, sino en los corazones. El espíritu triunfaría donde la ley fracasó. Y en lugar de dar un nuevo mandamiento, nuestro amoroso Dios nos da el poder. Si nos diera nuevos mandamientos para conducir nuestra vida, estaría muy complicado. A veces ni nuestras mismas promesas podemos cumplir, ¿no es cierto? Pero no nos da nuevos mandamientos, nos da el poder a través de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en esta ocasión derrumbó las separaciones sociales que dividían el mundo en esa época. Y actualmente, o a lo largo de la historia, los gobiernos han intentado unificar o unir a las personas, y la única forma que pueden de unificar a las personas es a través de la fuerza, imponiendo una idea. La idea predominante se impone sobre las otras culturas, ya sea una nueva cultura o una idea o ideología. El Islam quiso unir al mundo, y lo quiere unir al mundo, dejando bien en claro que lo que va a predominar es su cultura y va a imponer una ley, la ley islámica o la Sharia. Lenin quiso hacer lo mismo, crear una sociedad en que todos fueran iguales, que no hubiera diferencias, y lo quiso hacer por la fuerza, reprimiendo a quienes no se adherían al prototipo socialista. El colonialismo inglés del siglo XIX o británico hizo exactamente lo mismo. Llegaba a África, llegó a India y eliminaba la cultura, eliminaba la independencia y los unificaba, pero a través de mi poder. En Babel Dios dividió a la humanidad porque así eran menos peligrosos, pero intentaron volver a unificarse, y actualmente vamos a presenciar cada vez más el intento de un imperialismo. El autoritarismo no funcionó, que fue el régimen comunista o socialista, pero nos estamos acercando a un totalitarismo. El totalitarismo quiere erradicar la diversidad nacional humana, pero es algo que de origen está destinado al fracaso. Sin embargo, no van a ceder en el intento, y la única forma va a ser totalitaria. Te obligo, te forzo a que hagas esto o no hagas esto. La pregunta es: ¿hay algún poder que pueda unificar las naciones fragmentadas sin subyugarlas en el proceso? ¿Se puede unir a las personas sin pretender al mismo tiempo que todas sean iguales? La respuesta es sí, solamente en el poder del Espíritu Santo. Como la sal. Alguien que no conociera la sal, si pruebas la sal, es fuerte su sabor. Y si le echas sal a un producto, uno pensaría de manera lógica, la sal va a unificar todo el alimento, le va a dar sabor a sal. Sin embargo, la sal realza el sabor de cada alimento. Así es el Espíritu Santo. Los que están escuchando el mensaje en su lengua se sienten familiarizados, se sienten integrados como si estuvieran en su propia nación. El Espíritu pudo hacer que todos hablaran un mismo idioma. El Espíritu pudo hacer que todos hablaran un mismo lenguaje, pero no los homogeniza. Todo lo contrario, tiende puentes en las diferencias sin eliminar la diversidad. Y esto mucho tiempo la iglesia no supo cómo interpretarlo. Y la iglesia quiso a través de imponer. Y dependía qué grupo llegaba como misionero a un pueblo, imponía su estilo norteamericano, su estilo inglés con los cuáqueros o su estilo de Europa. Y Dios no hizo eso. Tiende puentes que superan la distancia. El judío siguió siendo judío, el griego siguió siendo griego, no destruyó la cultura. Siguieron con su propia cultura, pero hay una identidad a través del Espíritu Santo. La Biblia dice en el Apocalipsis que hay una multitud reunida alrededor del trono de Dios,
Y dice que hay gente de cada tribu, lengua, y esa es la visión bíblica de la eternidad, y es lo que el Espíritu Santo desea crear: unidad en la diversidad. Hubo un tiempo que los textos se leían solamente en hebreo porque le daban un énfasis supersticioso o místico o mágico en leer la lectura en el hebreo. Después no nos tocó, pero a algunos ancianos les tocó que las lecturas o las homilías eran solamente en latín. Y después algunos cristianos cayeron en el elitismo lingüístico, dijeron: la única versión buena es la Reina Valera versión 60, y demonizaron, satanizaron la NBI, la NTV y todas las versiones que hay, diciendo: no, esta es la buena. Entonces esta escena nos llama a no querer transmitir mi cultura, no querer transmitir e imponer lo que yo interpreto, querer vincular el evangelio con una cultura. A los primeros cristianos les costó esto, por eso el pleito, la enemistad o el argumento con Pablo y los líderes de Jerusalén. Pablo dice: no tienen que ser judíos, sí, tienen que circuncidarse, tienen que ser de los nuestros. Pablo dice: no, déjenlos que coman puerquito, déjenlos que hablen como quieran, déjenlos que vivan así. Por eso costó tanto el evangelio al principio, y muchas veces como iglesia en ocasiones queremos seguir haciendo eso, y lo que era novedoso ahora lo queremos imponer. Y la meta es la integración. Somos una iglesia tecnicolor, de toda raza, de todo estrato social, educación. No, nada me daría y nos daría más gusto, creo yo, que de repente llega alguien todo tatuado, pelo rojo, amarillo, que venga todavía con ciertos rasgos de su vida pasada. Pero sería triste que al ver a alguien así diríamos: ay, pastor, que se siente allá porque se ve que todavía huele a Chanel y cannabis. Es la unidad sin uniformidad. Cuando Dios congela el agua, crea copos de nieve y cada copo es diferente. Cuando el hombre lo hace, crea cubos de molde, que podamos disfrutar las diferencias. Muchos vemos en este pasaje también que lo toman y muchos anhelan manifestaciones sobrenaturales solo por el hecho de verlos, sin comprender que el propósito es dar testimonio, predicar con poder o cumplir un evento específico, usados por el Espíritu Santo. En todos los tiempos, la forma de actuar del Espíritu Santo es diferente y ha tenido ese mismo efecto. Cuando ven una manifestación del Espíritu Santo, algunos adoran, otros lo ven con sorpresa, otros con escepticismo, algunos con burla. Y podemos juzgar apresuradamente las cosas que no comprendemos. Pero Dios es Dios de milagros, señales, prodigios. Que nuestra mente analítica no se pierda las bendiciones de las manifestaciones de Dios solo porque no las podemos entender. El Espíritu Santo está en todo creyente, pero el poder opera solo en quienes se dejan guiar por completo por Él. El fenómeno que vivieron en esta porción de los Hechos fue pasajero, pero la permanencia del Espíritu quedó para siempre. Y con ese poder pudieron hacer y decir lo que les mandó el Señor que hicieran, y que ellos no sabían ni cómo hacer y nunca hubieran pensado que lo harían. Esto siguiente que digo lo diré con cuidado, porque puede parecer controversial, pero es más bien pone en alto el sacrificio de Jesús en la cruz y el poder del Espíritu Santo. Una vez más, no, lo digo con ser lleno del Espíritu Santo no elimina nuestras imperfecciones. No elimina nuestras imperfecciones. No nos hace perfectos humanos. Entonces, si no nos hace perfectos humanos, podemos errar, podemos equivocarnos, podemos fallar. Pedro, Natanael o Bernabé eran llenos del Espíritu Santo, pero no fueron perfectos.
cuando están acompañando a Pablo, están comiendo con los gentiles. Están comiendo con los gentiles. De repente ven que por la puerta entró el pastor de la iglesia de Jerusalén y se alejan de los gentiles y hacen como que, y Pablo los regaña y les dice: hipócritas. Eran llenos del Espíritu Santo, sí, pero no elimina su perfección. ¿Qué sobresale entonces? Sobresale la misericordia de Dios. Para Dios siguen siendo perfectos porque están revestidos de Cristo, pero en su humanidad siguen teniendo su humanidad, valga la redundancia. Cuando María se encontró con Jesús resucitado, dice la Biblia que María se abrazó a los pies de Jesús. Y Jesús le dice en Mateo 28:9: mientras iban, Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo en Juan 20:17: no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Lo que le está diciendo es: si te aferras a mí ahora, estamos limitados por el tiempo, por el espacio. Llegará un momento en que te tendré que soltar, porque tengo que ir al Padre. Pero porque tengo que ir al Padre, podrás recibirme en el Espíritu, en el poder del Espíritu. Dice la Biblia que María también estaba en el aposento alto recibiendo cuando llegó la llenura del Espíritu Santo. Y ahí ya no fue María la que se aferró a Jesús. Ahí es el Espíritu la que la tomó. Tomó a todos los que estaban ahí presentes. Y esta vez para siempre. Y siempre. Y siempre. Amén. Y es lo mismo que el Espíritu desea hacer con nosotros. Tomarnos cada día. Llenarnos cada día. Habrá días en que pasaré y no actuará de una forma peculiar. Pero si estás en intimidad con Dios, si estás en búsqueda de Dios, llegará el día en que irás en el camión y quien está a tu lado estará sollozando o empezará a hablarte de la nada, o en la calle o haciendo fila en el banco. Alguien te va a decir: estoy preocupada porque mi hijo, estoy preocupada porque mi esposo, y tú ni la conoces ni le conoces. Ten la seguridad que el Espíritu Santo te está llenando en ese momento, te está empoderando para que comuniques el mensaje igual o semejante a ese día en el Pentecostés. Que hables con poder, porque no eres tú, no son tus fuerzas, es Dios obrando a través de ti en el poder de su Espíritu. Palabra de Dios.